Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo cordial para nuestra audiencia de Radio Pacífico Estéreo desde Manta, provincia de Manabí. A propósito, estamos en el mes de Manabí, el mes de provincialización y, por cierto, también el mes de la locución, el mes del locutor ecuatoriano, que lo venimos realizando año tras año con el aporte, con la contribución, con la integración de colegas, amistades que de una u otra manera pues se integran y hacen parte y fortalecen esta tradición, esta noble profesión, esta gloriosa actividad de pasión y de mucha entrega. Con ese antecedente nosotros queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Alfonso Lazo Ayala. Gracias por su tiempo, gracias por este momento, por este diálogo para Manabí y el mundo. A usted, Aníbal, más bien todo lo contrario. Primero, un saludo cordial a usted y a todos sus seguidores, sus radioescuchas y también a quienes nos ven ahora. Y más bien yo le agradezco a usted por la invitación y qué bueno que podamos coincidir. No es difícil imaginar que Manta y que la provincia de Manabí en general es uno de esos lugares selectos donde nosotros los quiteños queremos ir. Ojalá pudiera ser más seguido. Yo suelo ir a Bahía, San Vicente, como a esa parte en las playas. Parte norte. Pero cuando uno imagina todas estas otras que tienen y ni hablar del gran puerto de Manta, bueno, solo nos traen buenos recuerdos. Lo mejor que tienen ustedes no son las playas, lo mejor que tienen ustedes es la gente. Eso es lo mejor que tienen los manavitas. Un poquito como para ya ir en el tema personal y familiar, cuando vacacionaban, ¿a dónde normalmente lo hacían en los tiempos de receso de un periodo a otro, de un año lectivo a otro? ¿A dónde les enviaban o a dónde preferían ustedes ir? A ver, había dos destinos. El uno, los quiteños íbamos mucho a Salinas. Era un viaje muy largo. Yo me acuerdo de muy chico hacer un viaje muy largo porque teníamos que pasar necesariamente por Guayaquil y de ahí todavía más allá. Ese era un destino. Pero el otro destino era el de Bahía de Caracas. Mi papá trabajó muchos años en el comercio que a su vez era dueño de Canal 8. Y tanto el comercio como Canal 8 construyeron unas pequeñas cabañas para la gente que trabajaba ahí. Y entonces íbamos allá, íbamos a veces un par de semanas, una semana en el uno y una semana en el otro. Así que para mí Bahía de Caracas era un destino recurrente cuando yo era chico y seguramente ya después, ya cuando estaba en el colegio, ¿sí? Playas inolvidables. Y al mencionar usted a su señor padre, obviamente nuestro respeto y nuestro homenaje y el honor para usted de esta tradición, de esta institución, de este apellido. Y un breve paréntesis, yo recuerdo en mi niñez, obviamente en la sala o impuesto, veíamos los sábados ronda deportiva porque mi padre seguía el programa que lo hacía en Canal 8 en la tarde. Y obviamente en noticias, buenas noticias, sí creo que cambiaba de canal, era a don Diego Kendo, que así crecimos. Lo importante que ahora estamos con la tecnología, con este tipo de enlaces, nos permite acercarnos y conocer más la parte familiar, la parte humana. Lo hemos visto en televisión, lo escuchamos en la radio y sabemos de los mundiales de usted, pero vamos a la parte, si me permite, infantil, sus comienzos, su vocación. Entiendo que, ¿qué influyó o cómo se da cuenta usted? ¿Qué es
la influencia de su padre, familiares, o cómo se da esa inquietud, de esa afición, ese intro a la radio primero? Yo creo que más bien yo entro a todo este mundo del periodismo a través del deporte. Mi casa era una casa donde se respiraba deporte. Mi papá había sido deportista, campeón de Quito, de la provincia, después nacional, jugando tenis de mesa, y él estuvo a partir de ahí siempre pegado al deporte. Y entonces, cuando él después ya se hizo periodista, por supuesto que estaba en todo. Cuando yo fui creciendo, yo fui compañero de él desde muy chico, en otros tiempos, cuando había como entrar en las cabinas, habían pocos medios, pocos periodistas, todo mucho más simplificado. Ahora todo es una complicación. Yo no puedo llevarles a mis hijos a la cabina, eso no es una posibilidad. Y entonces yo crecí con él. Mi mamá también fue deportista, fue basquetbolista, fue voleibolista, había sido campeona colegial y después seleccionada de la provincia. Entonces vivíamos el deporte, pero no solo el fútbol siempre ha sido como el deporte obviamente más importante acá, pero yo iba a competencias de atletismo, había mucho boxeo en Quito cuando yo era chico, había básquet también, unas temporadas larguísimas, se jugaban 2 veces por semana. Y mi papá iba siempre, ahí no era por turnos, como es ahora, yo transmito un partido y tú el otro, no, iba a todo, él quería Las estar en verdaderas todo. jornadas deportivas. Exacto. Y yo estaba con él, o sea, yo era su compañero. Entonces, yo creo que ahí fui aprendiendo mucho del oficio sin quererlo, sin saber y sin que mi papá además se lo propusiera. Simplemente yo era su compañero. Así que yo siempre me quedo pensando en esto y digo que terminó de ser natural lo que ocurrió. Eh, como cualquier niño que crece al lado de su padre en cualquier profesión, pero que está al lado, porque también puede pasar esto que uno tiene un papá al que le ve muy poquito, es decir, cuando regresa y nunca se habla del trabajo que hace su papá. Y yo le acompañaba a mi viejo, yo estaba con él, yo veía lo que hacía, yo estaba en los relatos, yo tenía un puesto en la cabina cuando era chico que me acostaba al lado de él y veía cómo hacía las alineaciones, ni siquiera me fijaba, para mí no era un tema extraño porque yo había crecido con eso. Así que creo que ahí está, la verdad, mi primera inclinación. Y obviamente al estar ahí en los medios, casi que uno dice, debía ser natural. Lo que sí le confieso es que cuando yo me gradué del colegio, como debe pasar con la gran mayoría de chicos, no sabía qué hacer. Y como a mí me gustaban las matemáticas, lo primero que pensé es que tal vez debería estudiar una ingeniería. Además, supuse que a mi papá eso le iba a caer bien. Es decir, en este caso también a muchos chicos les pasa, por lo menos nos pasaba a lo mejor a las de las generaciones anteriores, que estudiábamos lo que el papá quería que un estudio, la mamá o la familia, digamos. Y empecé a estudiar una ingeniería, pero ahí surgió esto que yo siempre cuento, a mi papá le llevaron en el 84, ya hace un montón de años, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a que relate para una cadena latina. Y él dejaba su programa en Ronda Deportiva, siempre encargado con algún colega, con alguien cercano, pero siempre tenía algún problema. Entonces, en una charla, él me contaba esto, estaba contando como en voz alta, ¿no? Que, y ahora, ¿quién le voy a dejar el programa? Es un problema y me voy por 3 semanas. Y entonces yo avesadamente, pero viendo a mi papá que estaba como angustiado, y yo le digo, ¿y no quieres que me haga cargo yo? Pero claro, como un hijo que quiere resolverle un problema al papá, pero yo no sé quién fue más audaz, si yo por decirle eso o mi papá por decirme, qué buena idea, dale. Y ese rato en cambio comenzó el susto, porque yo, más allá de En que lo que me estoy conocía una metiendo. buena parte de lo que hacía, nunca había hecho nada de eso, es decir, yo no había, efectivamente me había hecho cargo. Ahí comenzó mi aventura. Así que, ¿dónde aprendí? Pues en las canchas, en las pistas, en las cabinas y de la mano de mi viejo. Ahora entonces hablamos, para ustedes son contadísimos los medios, ¿no? Que Radio Quito, Canal 8 y
Es decir, así comenzamos, porque claro, yo comencé con mi viejo, él estaba todavía en Ronda Deportiva y estaba en la Radio Quito. Yo comencé un poquito después ya a relatar en la Radio Quito y de repente escribía alguna cosa muy chiquita para el comercio. Yo me fui a estudiar en el año 88, me fui a Argentina y volví en el 91. Y ahí cuando volvimos, en el 93 acá se hizo la Copa América y yo sobre todo venía con la idea de que todo había ya empezado a cambiar. Antes, Aníbal, las radios, bueno, todavía hay muchas de estas radios, pero antes eran estas radios que son como una revista, que tienen un poco de todo, ¿no? Cada vez la especialización entonces ya se estaba imponiendo. Y entonces había canales de televisión, sobre todo, las radios después se especializaron también, pero empezaron a ver los canales de cable y había un canal de música y había un canal de medicina y después un canal de deporte. Y entonces, claro, yo digo, ¿y por qué no hacemos una radio solo de deportes? Porque además De ya no entrábamos especialidades, de menú. Exacto, ya no entrábamos en la Radio Quito, no nos querían dar más tiempo porque ahí tenían un segmento de medicina y después un segmento de esta música y después del noticiero. Entonces, claro, ahí era imposible crecer. Entonces ahí es que surgieron varias posibilidades, nos buscaron de Radio Colón en el año 94 y nos llevaron para hacer el Mundial de Estados Unidos. Entonces la idea era hacernos cargo de Radio Colón. Después del Mundial, finalmente quien nos había llevado tuvo un problema de salud tremendo y falleció y el tema se quedó trunco. Entonces surgió otra posibilidad. La antigua Radio Éxito de acá se había ya caído y había comprado la frecuencia, el diario Hoy, y ellos hicieron una radio que se llamaba Hoy la Radio. Y también le llamaron a mi papá a ver si queríamos hacernos cargo de los espacios deportivos. Ahí ya crecimos, ahí de la hora de mañana y la hora mediodía y la media hora de noche nos duplicamos. Entonces teníamos 2 horas y 1 hora y un poco nos hicimos cargo de la radio y transmitíamos todo lo que había como. Pero esta radio tenía un montón de problemas porque era una radio vieja, la Éxito era una radio vieja con unos equipos arriba en las antenas que se dañaban, entonces pasábamos unos días sin que funcionen, un desastre. Entonces ahí sí surgió el tema este de necesitamos tener una radio propia, una frecuencia. Y mi viejo, con todos los años que él tenía, pues se acercó Y las amistades también, ¿no? Sí, pero ni siquiera creo que yo creo que esto fue más una casualidad, porque cuando él se acercó y le dijeron, vea, lo que pasa es que no hay frecuencias, pues las frecuencias se habían entregado justo en esos años, se repartieron las frecuencias. Y, eh, y de repente un señor que le conocía, pero ni siquiera era amigo de mi papá, le dijo, pero déjeme ver, porque hay unas que ya se entregaron, pero que tienen un límite de tiempo para funcionar, porque a usted le entregan la frecuencia y le dicen en 6 meses tiene que estar funcionando, si no funciona, hasta luego, se reversa. Eso pasaba antes. Bueno, fue una casualidad. Había una radio, una frecuencia que nunca había sonado y que Muy buena efectivamente, frecuencia, ¿no? Estamos hablando de la actual red. exacto, de la red, Muy exactamente. buena frecuencia la que tienen ustedes. Esto fue en el año 96 y entonces se hicieron los trámites, se consiguió la frecuencia y comenzó la aventura de hacer una radio. En cambio, eso tampoco habíamos hecho. Es decir, una cosa era manejar los programas y otra cosa ya es tener que hacerse cargo de todo y había cosas que Tener que invertir. no conocíamos bien. Y Así que tener que bueno, invertir. así es como comenzamos y así es como siguió la aventura. Yo tenía esta idea de que la radio tenía que ser solo de deportes y mi papá estaba feliz de que así sea. Muy bien. Entonces, ya podemos hablar ya tienen su empresa, o sea, la radio se convierte obviamente en empresa porque tienen que administrarle como tal. Y también una escuela de formación. Pasaron y han pasado talentos que se han hecho profesionales y obviamente ya están en escenarios donde pueden decir, yo trabajé con los señores Lazo o salí de la red, algo así. Bueno, la verdad es que sí hemos tenido un montón. Mi papá tenía también muchos profesionales Pupilos. que crecieron con él cuando estaba en Radio Quito. Acá también tuvimos varios profesionales, algunos que se han quedado largo tiempo, es decir, seguimos estando con algunos periodistas que ya están más de 20 años, Reinaldo Romero, el Patricio Javier Díaz,
el Pato Granja tiene un poco menos, después están los más chicos, el Andrés Villamarín, que él está en ESPN, o Domingo Valencia, que es nuestro relator. Estuvo Lucho Baby Paredes, que falleció, él era un relator y comentarista de los antiguos. Es decir, no sé si hablar de escuela, siempre pienso en mi papá y siempre pienso que él efectivamente es mi maestro. No me quiero considerar yo un maestro, ni mucho menos. Creo que hemos podido aprender entre todos, ir creciendo, ir puliendo. Los periodistas estamos llenos de buenas ideas, pero también con muchos errores que hay que ir puliéndolos día a día, no terminamos de crecer. Así que sí, tenemos una manera de hacerlo, hay cosas que no estamos dispuestos a ceder. Y esa es una manera de comunicar y de hacer periodismo. Así que sí, la verdad es que tengo muy buenos amigos de algunos pocos periodistas que ya no se encuentran en la radio y que seguramente dejaron también su firma en ella. ¿Y cómo está la marca radial? ¿Satisfecho con lo que ha hecho o también existe algo más por hacer? A ver, me parece que estamos en épocas de cambio, ¿no? Con el tema de las redes sociales. Es decir, nosotros somos una marca seguramente fuerte, seguramente prestigiosa. Creo que tenemos esto que es lo que buscamos los periodistas, mucha credibilidad. Pero en este momento empieza a haber estos cambios en la manera de conducir el negocio de la comunicación con el tema de las redes sociales. No es sencillo para nosotros los medios tradicionales. Una cosa es que yo tenga mis redes sociales y haga mis cosas ahí, pero como de manera personal, particular. Otra cosa es que un medio de comunicación tenga sus redes sociales, porque además normalmente los medios en las redes sociales comentamos poco. Somos los periodistas los que comentamos en nuestras redes. Entonces, hay que buscar un equilibrio porque finalmente el público de las redes mismo busca esto, más controversia, más discusión, en mi caso de deportes, futbolera. Entonces, ¿qué queda por hacer? Lo que creo que queda por hacer es seguir trabajando en las redes sociales, intentar llevar la marca de la red también. Otra cosa que nos ha ayudado las redes sociales, a usted le debe pasar, Aníbal, todo el tiempo, es que rompe fronteras. Una radio local le escuchan en la ciudad. Bueno, ahora este programa suyo lo pueden ver en el otro lado del mundo y uno tiene Precisamente donde gente que a están uno los ecuatorianos, donde están los ecuatorianos está pendiente. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, supongo que ese es el reto que tenemos ahora, ¿no? Que no es, como le digo, no es sencillo porque hay que seguir como cambiando, reinventándose, pero bueno, tal vez es el reto que los periodistas en realidad tenemos todo el tiempo. Y la experiencia y su paso, su vinculación a la televisión, siendo parte de Teleamazonas. A ver, yo de todas maneras, como trabajé con mi papá y sí ya muchos años, es decir, aunque yo le contaba cómo fue el principio, pero después ya trabajé con él muchos años y fui aprendiendo muchas cosas. Yo hice todo, además ahí era camarógrafo, ayudante de camarógrafo, era el sonidista, era el editor, era el que entrevistaba, o sea, yo hice todo durante varios años y ese creo que también fue una escuela muy importante porque después yo sabía cómo funcionaba en general. Yo tuve un paso porque recuerde que Canal 8 cambió de dueños, ¿no? Que eran del comercio y cambió a Ecuavisa. Yo ahí me quedé todavía un poquito más, en el 93 nada más, y en el 94 ya estuve en Teleamazonas, pero estuve particularmente por el Mundial, hicimos el Campeonato Mundial de Básquet también, me parece, y yo quedé desvinculado. Y un par de años después me vinculé a Cable Deportes, ¿no? Que era este canal de deportes, pero eso, en cable. Y ahí estuve varios años, tengo que precisar, tal vez hasta el 99 cuando me llevaron de RTS. En RTS estuve hasta el 2002, no, un poquito más, en realidad estuve hasta el 2003 cuando me llamaron de Teleamazonas. Entonces yo estoy en Teleamazonas desde el 2003. Teleamazonas ahí había sufrido también varios cambios y estaban tratando de levantarse porque había estado muy mal el canal.
y una de las apuestas que siempre hizo Teleamazonas es intentar tener mucho deporte y mucho fútbol. A lo largo de varios años fuimos construyendo la marca Más Fútbol y después llegamos a tener la mitad del campeonato ecuatoriano de fútbol y transmitíamos los partidos hasta que la Federación Ecuatoriana rompió los contratos y bueno, y eso nos llevó a unos juicios grandes y ahí nos quedamos sin fútbol. Pero antes habíamos comprado la Champions, yo transmití Champions durante 6 años y después hemos tenido diferentes torneos que han ido y han venido. Hasta el último que compramos, que el canal compró el Mundial y transmitimos el último Mundial y ahora tenemos los derechos de los próximos 2 mundiales que significan no solo los mundiales grandes, sino también los mundiales chicos. Así que creo que eso se ha ido concretando con este sueño que teníamos de que Teleamazonas tenga también mucho fútbol y más en estos tiempos en donde el fútbol cuesta mucho, es decir, casi todo el fútbol es pagado. Intentar pelear para que haya fútbol gratis también, y creo que en parte lo hemos conseguido. No es sencillo porque los costos del fútbol son muy altos y no se pueden pagar en televisión abierta, pero creo que lo hemos conseguido de alguna manera. Una penúltima inquietud, ya que usted habló de fútbol. ¿Cómo mira usted las plazas de futboleras actualmente? Porque si bien es cierto, ya no está la lógica de que si a veces es Quito, otra vez Guayaquil, ya tuvo su campeón Riobamba, tuvo su campeón Cuenca, también Manta. Entonces, actualmente la situación del fútbol ecuatoriano y también el reto de la Copa América. A ver, yo creo que el fútbol nuestro es bastante parejo. Eh, Pasa como en todas partes del mundo. Están los equipos más fuertes, además con hinchada más fuerte, lo cual le genera ingresos más fuertes. Eso hace que haya una diferencia. Pero hemos visto, como en este campeonato que recién acaba de terminar, donde más allá de que había unos equipos que ganaban más, pues los que venían abajo cualquier rato daban un golpe y eso creo que le pone mucha emoción. Creo que en donde tenemos que seguir trabajando y deben seguir trabajando los dirigentes de los clubes es en los medianos y largos plazos. Como país estamos muy acostumbrados a que todo funcione enseguida y esto pasa en todos los órdenes. Hay un cambio del alcalde y queremos que al otro día todo funcione. Hay un cambio del prefecto y queremos que al otro día todo funcione. Hay un cambio de presidencia de la República y que funcione al otro día. Y no estamos acostumbrados a este tema de trabajar y de ir generando organizaciones, sí, procesos. El Independiente del Valle me parece que es el mejor ejemplo de esto. Uno dice, claro, pero es que el Independiente no tenía hinchas, ahora ya va teniendo, y entonces como no tenía hinchas podía tomar un montón de decisiones que tal vez los equipos con hinchada no podían tomar. En parte es cierto, pero hay otra parte que hay que tomar decisiones y yo pienso, por ejemplo, en el Delfín. El Delfín debería ser uno de estos equipos que trabaje mucho con sus chicos, ¿no? Es decir, bueno, necesito una base grande porque con chicos no va a aguantar la categoría, pero tener paciencia, ir generando y generando y vendiendo y con eso invirtiendo y otra vez y otra vez. Pero hay que tener paciencia. Si uno quiere ser el mejor de todos, quiere ser el campeón, el que gana todo de un día para otro, eso no existe. Entonces, creo que hay muy buenos jugadores en general. A partir de ahí vemos lo que están haciendo nuestros chicos, además muy jovencitos, en Europa sobre todo. Es algo que nos enorgullece cada fin de semana. Hoy se van a juntar, pero creo que no tenemos que perder de vista algo que ocurre en general ahora que vamos a la Copa América, más allá de las ganas que tenemos de que nuestra selección gane todo. Tenemos un muy buen equipo con varios jugadores que están triunfando en otras partes de experiencia, pero no es un equipo de todas maneras completo. Por ejemplo, nos están faltando más delanteros. Hoy vamos a recuperar a 2 que han estado lesionados en los